Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. em, Abordando un tema nuevo y súper interesante, porque, bueno, forma parte del segundo de los pilares del electromagnetismo. Nos vamos a meter con los campos magnéticos. Va a haber un sesgo porque en este tema, porque yo trabajo con campos magnéticos, así que sepan disculpar ustedes la deformación profesional, eh, pero es algo que es realmente, más allá de mi opinión, algo muy interesante y como les digo, es parte fundamental de la comprensión de las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones que estamos repasando de una manera muy tranqui, pero que forman parte de los huesos del esqueleto de la física moderna. Así que eh, vamos a dedicarle también un par de clases al magnetismo. Bueno, de magnetismo podemos decir un montón de cosas, empezando por la noción más mundana, más simple del magnetismo, que tiene que ver con los imanes que forman parte de nuestra vida de todos los días. El primer elemento relacionado con el magnetismo con el cual tenemos contacto. La brújula también, aprovechando que la Tierra, podemos hablar de eso si quieren más adelante, es un gran imán, eh, producto de la existencia de, de corrientes de conductores en el interior del planeta, eh, en, en una zona denominada convectiva en el interior de la Tierra. Eh, Tiene el campo magnético de la Tierra influencia la vida en la Tierra. Por ejemplo, hay un montón de especies de pájaros, hay hasta bacterias que realizan sus desplazamientos en función del campo magnético. Pero el magnetismo en sí fue algo que requirió un tiempo para comprenderlo, y sobre todo las bases del magnetismo se fueron estableciendo a partir de experimentos, que vinieron después de los experimentos que permitieron conocer la electricidad, sobre todo. Entonces, empecemos por eso. Vamos a hablar del campo magnético de la misma manera que hablamos del campo eléctrico en las primeras clases. Y bueno, una observación que es fundamental para comprender la naturaleza del campo eléctrico es el comportamiento, estudiar una carga, el movimiento de una carga Q, que se mueve inicialmente a lo largo de un cable, o sea, de manera paralela a un cable, por el que circula una corriente que vamos a llamar I, para ser originales. Entonces, si nosotros tenemos una carga Q, puede ser positiva o negativa, vamos a suponerla positiva, con una velocidad v en un determinado referencial, y ella se mueve paralela, o sea, v es tal que es paralela a la corriente I, a la corriente que circula sobre un hilo recto. Lo que va a experimentar esta carga es una fuerza F, que va a cumplir con la condición de que es perpendicular a su velocidad. Entonces eso es una observación empírica. Entonces lo que se buscó fue tratar de buscar un campo del cual la fuerza F pudiera derivarse, de la misma manera que para el campo eléctrico y la fuerza de Coulomb. Se empezó a buscar un equivalente de la fuerza de Coulomb para este fenómeno, que no tenía que ver con las cargas, con el campo eléctrico, sino que debía provenir de un campo que era de naturaleza diferente al campo eléctrico. Entonces,
También mediante la experimentación se pudo hallar cuál era el, el campo que era capaz de generar esa fuerza y qué modelo se proponía para esa fuerza dado el campo generado, el campo magnético generado por una corriente I. Entonces, aquí estamos graficando a la carga moviéndose con su velocidad inicial v, la fuerza F y cómo sería el esquema de las flechas del campo magnético asociadas a la corriente I que circula por este hilo. Esto es un corte, es un plano, que es un corte que pasa a través, que incluye al hilo por el cual corre la corriente I. Entonces, si nosotros vamos girando ese plano, tomando distintos cortes, rotando esos planos alrededor del eje Y, veríamos siempre lo mismo, y ya vamos a analizar ese caso. Es decir, flechas que en este caso se dirigen hacia afuera de la pantalla, y del otro lado flechas que se meten hacia adentro de la pantalla, en este corte. Entonces, dado este campo, se estableció la relación entre el campo, la velocidad, puesto que tenía importancia, tiene relevancia conocer la velocidad, ya que la fuerza tiene que ser perpendicular a la velocidad de la partícula. Y se estableció la relación, y la relación es esta. La fuerza F es resultante del producto vectorial de la velocidad de la partícula, ahora en cualquier instante, por el campo magnético en el lugar por donde está pasando la partícula que tiene velocidad v. Es decir, el valor de esta fuerza hay que analizarlo para cada punto por el que pase la partícula. Entonces, si tomamos una posición como esta, en un instante t, y luego pasa un delta t, bueno, la partícula se va a ver movida un poquito más, quizás va a cambiar un poquito su velocidad porque hay una fuerza, y ahí volvemos a evaluar la fuerza F para dónde apunta, dado también el campo en el lugar al cual llegó la partícula luego de pasar un delta t. Entonces esta expresión para la fuerza magnética se aplica para cada instante, y para el punto por el cual está pasando en ese instante una partícula de carga Q. Entonces, bueno, ¿qué notamos ya de entrada? Algunas características de la fuerza magnética. Bueno, primero que depende linealmente de la carga, o sea que una carga eléctrica de una carga eléctrica mayor va a ser sometida a una fuerza mayor si dejamos fija la velocidad y el campo magnético. Y también que, bueno, es directamente proporcional a V y a V larga. Entonces, cuanto mayor velocidad, cuanto más rapidez, mayor va a ser la fuerza. Cuanto más grande el campo magnético, mayor va a ser la fuerza. Pero también hay un elemento que tiene que ver con el producto vectorial entre estas dos cantidades, entre la velocidad y el campo magnético. Acuérdense que el producto vectorial entre dos vectores de módulo fijo era máximo cuando los dos vectores eran perpendiculares, ¿se acuerdan? Y era cero cuando los dos vectores eran paralelos. Entonces, bueno, tenemos otra característica de la fuerza. Si la velocidad de la partícula, si la velocidad de la carga es paralela al campo magnético, la fuerza es cero. Entonces, si la velocidad, utilizando la segunda ley de Newton, si la velocidad es paralela al campo magnético, fuerza igual a masa por aceleración, entonces la fuerza es cero, la aceleración es cero, entonces la velocidad de la partícula no cambia. Bien, entonces, bueno, esas son las principales características de esta fuerza. Ah, bueno, y también, perdón, me olvidé otra muy importante, y es que la fuerza, acuérdense que el producto vectorial se rige por la regla de la mano derecha,
Entonces la fuerza V por B va a ser perpendicular a la velocidad, como ya dijimos, pero también va a ser perpendicular al campo magnético. Eso en particular lo primero lo va a hacer muy, muy especial esta fuerza. Entonces, si tenemos una carga Q que se mueve en un campo magnético eléctrico E, y un campo magnético V larga con una velocidad V corta, todos medidos en el mismo referencial, la fuerza electromagnética total va a ser la suma de la fuerza de Coulomb, que ya la vimos al comienzo de las primeras clases, más la fuerza magnética que acabo de describir. Ese conjunto de fuerzas se denomina fuerza de Lorentz. Cada vez que escuchen fuerza de Lorentz, nos referimos a esto, a la suma de la fuerza eléctrica proveniente de la ley de Coulomb más la fuerza magnética. Bueno, ¿y cómo es la trayectoria que resulta de colocar una partícula con carga Q y masa M con una velocidad V inicial en un campo magnético? Bueno, depende de qué característica tiene el campo y de algunas condiciones iniciales como el ángulo entre el campo y la velocidad. Pero vamos a ver cómo es para un caso simple, que es cuando una partícula de carga Q y masa M entra en una región en donde el campo magnético es perpendicular a la velocidad. Entonces, supónganse que tenemos una partícula con una velocidad inicial v en un movimiento rectilíneo uniforme, y en un momento, justo por el lugar en donde está pasando la partícula de carga Q, prendemos el campo magnético y el campo magnético apunta en la dirección que se ilustra aquí en la figura. Es decir, entrando hacia adentro de la pantalla. Entonces, y supongamos además, como ya dijimos, que B es perpendicular a B. Supongamos, simplifiquemos aún más la situación, no dándole a B ninguna componente paralela al campo. Entonces, bueno, planteamos cómo va a ser la ecuación de movimiento, y la ecuación de movimiento es simplemente masa por aceleración igual a la fuerza, no es tan complicado. Entonces, esto es la derivada de P respecto de T, y esto es igual a Q por B larga. Como ya sabemos entonces, por la regla de la mano derecha, entonces B por B, en este caso si B apunta en esta dirección, la fuerza va a apuntar en esta otra dirección. Para una carga positiva, para una carga negativa, la fuerza va a apuntar en la dirección contraria. Vamos a suponer que tratamos con un protón, por ejemplo. Entonces, acuérdense un poquito de física 1, qué es lo que sucedía cuando una fuerza era perpendicular a la velocidad. Cuando una fuerza era perpendicular a la velocidad, lo que pasaba era que la fuerza no tenía ninguna componente capaz de modificar la celeridad, es decir, el módulo de B, sino que simplemente servía la fuerza para torcer la flecha de velocidad, torcerla, pero sin alterar su módulo. En otras palabras, la fuerza magnética, puesto que es perpendicular a la velocidad, no hace trabajo. Entonces, eso quiere decir que no va a variar la energía cinética de la partícula. Entonces, ahí también descubrimos una propiedad, como corolario, una propiedad muy interesante, y es que la fuerza magnética no trabaja. Por la misma naturaleza, por la misma manera en la que está definida, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la partícula? Y la partícula va a ir cambiando la dirección de su velocidad sin perder, sin ganar ni perder
energía cinética, y así se va a meter en un movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Uniforme porque el módulo de la velocidad no va a cambiar, y circular porque el campo en todo punto va a ser igual, por lo tanto, la aceleración va a ser siempre la misma, y esa aceleración va a ser, ¿se acuerdan cuando descomponían la aceleración en una componente radial y una tangencial? Bueno, vamos a tener siempre una velocidad, una componente radial, nunca vamos a tener una aceleración tangencial, y eso define un círculo de radio R que vamos a definir ahora. ¿Qué hubiera pasado? Hablemos qué hubiera pasado si esto hubiera sido una carga negativa. Bueno, la partícula hubiera descrito un círculo en el sentido opuesto al que recorre una partícula positiva. Entonces, si hubiera entrado con una velocidad inicial v como esta, y hubiera sido negativa la partícula, hubiera girado en sentido inverso, también en un movimiento circular uniforme. Entonces lo que hacemos simplemente es igualar el módulo de la fuerza a la aceleración normal o la aceleración radial, que es la única que va a estar actuando sobre la partícula. La aceleración que se va a encargar de torcer la dirección del vector velocidad. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale esa aceleración radial? Bueno, va a ser la componente, la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado sobre r. ¿Por qué le pongo perpendicular? Porque con esto yo me estoy refiriendo que es la componente de la velocidad que es perpendicular al campo, pero ya supusimos antes que B es perpendicular, así que es lo mismo B perpendicular que B, en este caso. ¿Y aquí qué escribí? Y aquí escribí el módulo de la fuerza, que es el módulo de Q por la velocidad, que es toda perpendicular, entonces el módulo de la velocidad es lo mismo que la velocidad perpendicular, pero además, porque al hacer el producto vectorial entre B corta y B, la parte paralela, si lo hubiera, no contribuiría. Entonces, el módulo de B corta vector B larga es siempre B perpendicular por B larga. ¿Por qué? Porque el producto, si hubiera el producto vectorial de una componente paralela al campo de la velocidad con el campo magnético, me daría 0. Entonces esto es fuerza dividido la masa igual a la aceleración radial, o la aceleración normal. Entonces, yo desde aquí puedo despejar R, que es el radio del círculo que va a describir la partícula producto de la fuerza magnética. Entonces, simplifico V perpendicular y llego a esta expresión que tenemos acá. Este es el radio de la circunferencia que describe una partícula cargada con masa Q, con masa M y carga Q, en un campo magnético B, cuando su velocidad es perpendicular al campo magnético. Este radio se llama giroradio o radio del Larmor también. ¿Y a qué equivale el radio del Larmor o el radio de giro? A la masa por la velocidad la componente perpendicular de la velocidad al campo, que en este caso, como ya dijimos, es trivial la asociación porque ya supusimos de antemano que la velocidad era siempre perpendicular al campo, dividido la carga por el módulo del campo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que el radio de la circunferencia va a ser más grande cuanto mayor sea la velocidad de la partícula, va a ser mayor cuando la masa sea mayor, va a ser menor cuanto más grande sea el campo magnético. Entonces, lo que va a pasar va a ser que cuanto más fuerte sea el campo, más apretado va a estar la trayectoria de la partícula alrededor de una línea de campo.
y a la vez va a ser menor cuanto más grande sea la carga, cuanto más grande sea la carga. Es decir, si tengo, por ejemplo, una partícula alfa, que es un núcleo de helio, el radio de giro para la misma velocidad, perdón, si tengo, digamos, si tengo más carga, por ejemplo, tengo un helio una vez ionizado y tengo un helio dos veces ionizado, entonces el helio dos veces ionizado va, para las mismas condiciones de velocidad y de campo magnético, va a tener un radio de giro menor, puesto que la carga va a ser mayor. Y bueno, cada cuánto tiempo recorre una circunferencia completa la partícula. Bueno, eso también se puede sacar porque ya tenemos la expresión para la aceleración radial, y eso está relacionado, como ustedes ya saben, con la velocidad angular. Entonces, lo que saco es la frecuencia. Y la frecuencia es simplemente 2pi sobre el período, y eso es la carga, el módulo de la carga, por el módulo del campo dividido la masa. Entonces, cuanto mayor es la masa, más chica es la frecuencia, es decir, mayor es el período, es decir, más lentamente recorro la circunferencia, y a la inversa, cuanto más carga, más rápido recorro la circunferencia, y lo mismo cuanto mayor es el campo. La frecuencia, definida así, se llama girofrecuencia o frecuencia ciclotrón de la partícula en cuestión. Entonces se puede hablar de la frecuencia ciclotrón de los protones, de la frecuencia ciclotrón de un ion X, o de la frecuencia ciclotrón de un electrón. Y bueno, esto es un resultado muy útil porque lo que podemos ver es que si nosotros queremos medir, por ejemplo, la masa de una partícula cargada, conociendo su estado de carga y controlando su velocidad y el campo magnético en el cual se mueve, yo puedo, sabiendo su radio de giro, puedo saber cuánto vale su masa. Así que vamos a ver en un ratito, quería contar otra cosa antes, pero vamos a ver en un ratito cómo podemos usar esa propiedad para ciertos instrumentos que detectan la masa. Me quedo, sin embargo, y vamos a abordarlo ahora, explicarles qué pasa si la velocidad de la partícula es tal que en vez de ser completamente perpendicular, tiene una componente que sea paralela al campo magnético. ¿Y qué pasa en ese caso? Bueno, fíjense, esta es la situación. Supongamos acá que tenemos nuestra carguita Q y que el campo magnético está en la dirección X. Y entramos a la región de campo magnético con una velocidad V, que tiene una componente paralela al campo. Yo puedo descomponer V en una componente paralela al campo, que voy a llamar V para, y una componente perpendicular al campo, que va a ser esta V perp. Entonces, separo, y lo que sí voy a saber es que V perpendicular por V me va a dar la fuerza total va a ser Q por V perpendicular vector V, más Q por V paralelo por V. Pero este último término va a ser nulo porque va a ser el producto vectorial de dos vectores paralelos. Entonces lo único que me va a importar para la fuerza va a ser el producto vectorial entre la componente perpendicular al campo y el campo mismo. Entonces yo voy a poder separar así el movimiento de la partícula en dos partes. El movimiento alrededor del campo, en el plano perpendicular al campo magnético, que va a ser con una velocidad v perpendicular, la cual va a ir girando, haciendo el movimiento circular uniforme que les conté anteriormente, y un movimiento paralelo con v paralelo,
que no va a sufrir ninguna modificación, puesto que no va a haber fuerza actuando en esa dirección sobre la partícula. Entonces, vamos a tener un movimiento circular uniforme en el plano perpendicular al campo, más una velocidad paralela que va a llevar a la partícula con velocidad constante a lo largo del eje X. Y sumar de esos dos movimientos da como resultado una cicloide, en donde el avance a lo largo del eje del campo magnético se va a dar con la velocidad v paralela, que nunca va a cambiar, y si yo miro desde el eje X hacia el origen, voy a ver en un plano cada vez más cerca de mí cómo la partícula gira alrededor del campo de la misma manera que les conté antes. Entonces se puede separar perfectamente el movimiento paralelo y perpendicular al campo magnético. Esto sería para el caso ya general, en donde la velocidad no tiene por qué ser perpendicular al campo. Siempre, por supuesto, estamos considerando un campo magnético uniforme, es decir, que en todos lados por los que se desplaza la partícula, el campo siempre es el mismo. Bien, entonces quería volver a lo que les había contado antes, es decir, nosotros podemos armar un experimento en donde yo pueda, a partir de conocer o de medir el radio del árbol, conociendo la velocidad perpendicular de una partícula y conociendo su carga y su campo magnético, y el campo magnético en donde se mueve, saber la masa. Y bueno, así funciona el espectrómetro de masa. Entonces, no voy a entrar en detalle, pero quiero mostrarles en qué consiste el experimento. Bueno, básicamente se pone una muestra que se vaporiza y se ioniza. Lo interesante es crear iones y se los acelera con un campo electrostático, con dos placas que pueden ser un capacitor. Y de esa manera, lo que uno hace es llevar partículas a una determinada velocidad. Entonces, luego, lo que se hace es hacer que las velocidades perpendiculares al campo sean las mismas y se las hace pasar a todas las partículas por el mismo campo magnético. Acá imagínense que hay un imán o algo que genera un campo magnético perpendicular a la velocidad. Lo que va a hacer ese campo magnético es deflectar las trayectorias con un radio de curvatura instantáneo. Imagínense que si yo tengo una trayectoria con movimiento rectilíneo uniforme, tengo una partícula con movimiento rectilíneo uniforme, entro en una región donde hay campo, va a comenzar a hacer la partícula va a comenzar a hacer su trayectoria circular uniforme, pero una vez que salga de la región en donde el campo magnético domina, va a continuar con la velocidad que tenía en ese momento en un movimiento rectilíneo uniforme, porque ya la fuerza no va a estar más. Entonces, lo que voy a hacer con el campo magnético en esta zona es deflectar las partículas de acuerdo a su masa. Entonces, van a tener distintos radios de curvatura, esas trayectorias que van a depender de la masa para estos valores controlados. Y así van a impactar en distintos lugares del detector. Si todas fueran de la misma masa, todas impactarían en una sola región, mientras que si tengo diferenciación de masa, cada lugar de impacto va a corresponder a una masa distinta. Entonces, de esa manera, colocando detectores que permitan discriminar la posición a donde están arribando las partículas de distinta masa, yo puedo separar las masas de unas inicialmente de cargas cuyo contenido de masa no conozco. Entonces así funciona básicamente un espectrómetro de masa. Hay muchos principios de espectrometría de masa, no voy a abundar tampoco en detalles, pero por ejemplo, les cuento otro,
que se usa mucho en física espacial, al menos, que es el espectrómetro de masa de tiempo de vuelo, que lo que hace básicamente no utiliza campos magnéticos, utiliza campos eléctricos, pero ya que estamos, aprovecho y les cuento. Básicamente se hace acelerar partículas de distinta masa por un campo eléctrico, electrostático, con una placa de voltaje alto y una tierra, o sea, teniendo una diferencia de potencial muy grande. Entonces se aceleran estas partículas y las partículas de distinta masa van a tener distintos tiempos de llegada tras recorrer una distancia conocida d. Entonces, del otro lado yo tengo un detector que va contando los tiempos de arribo de las distintas partículas, logrando discriminar por tiempo de llegada las distintas masas que componen la muestra. Entonces, básicamente lo que usa es la aceleración electrostática para discriminar en masa. Bueno, se los cuento como una curiosidad, fuera de tema, pero relacionado sí con los espectrómetros de masa. Bien, bueno, ahora volvamos a nuestro hilo de corriente y tratemos de entender cómo se puede obtener el campo magnético de un hilo de corriente, de un hilo rectilíneo por el cual circula una corriente I. Bueno, se sabe experimentalmente que el campo magnético, ya lo dijimos esto, pero lo repetimos, que experimentalmente se supo cómo sería el campo capaz de generar la fuerza perpendicular a la velocidad de una determinada carga. Y ¿qué es lo que decía la experiencia? Decía que ese campo iba a tener líneas de campo, ya vimos el concepto de líneas de campo, pero iba a tener sus flechas organizadas según la regla de la mano derecha, tomando el pulgar en la dirección de la corriente y con la mano derecha haciendo el movimiento, cerrando los dedos y dando con ese movimiento de los dedos hacia adentro la dirección de las flechas de campo magnético. Entonces, experimentalmente se halló cuál era la dirección del campo. Pero también experimentalmente se pudo ver que la intensidad del campo magnético decrecía de manera inversamente proporcional a la distancia perpendicular al hilo. Entonces, por un lado, se hallaba que cuanto más me alejaba del hilo, menos valía el campo, de manera que el campo parecía variar como 1 sobre r, con r siendo la distancia al hilo. Pero por otro lado, se pudo ver que el campo crecía proporcionalmente con la intensidad de la corriente. Entonces, si la corriente aumentaba el doble, el campo aumentaba el doble para la misma distancia al hilo. Entonces, bueno, faltaba tratar de saber más exactamente cómo era esa relación inicialmente proporcional. Entonces trabajemos un poquito por el lado conceptual y teórico, acordándonos de lo que hicimos en electrostática. ¿Ustedes se acuerdan cuando calculábamos el campo eléctrico de un hilo de carga? Creo que calculamos también su potencial y vimos que el campo eléctrico de un hilo de carga decaía como 1 sobre R. Y para hacer eso lo que hacíamos era sumar las contribuciones de pequeñas carguitas cuyos campos, cada una, variaba como 1 sobre R cuadrado. ¿Se acuerdan que el campo de una partícula puntual, de una carga puntual, variaba como 1 sobre R cuadrado? Y al sumar todo eso teníamos un campo que dependía como 1 sobre R. Bueno, nosotros nos podríamos sentir atraídos a hacer lo mismo para el campo magnético y decir, bueno, si tenemos monopolos magnéticos en este caso,
podríamos sumar esos monopolos, el efecto de esos monopolos y llegar, y teniendo en cuenta que esos monopolos tuvieran una dependencia con el campo magnético como 1 sobre R cuadrado, de la misma manera que los monopolos eléctricos, podríamos llegar así a una expresión del campo para una línea de corriente que variara como 1 sobre R. Bueno, el problema es que no hay evidencia de la existencia de monopolos magnéticos. Lo que sí sabemos es que si existieran estos monopolos, el campo magnético que generarían tendría que variar como 1 sobre R cuadrado. Bueno, esto es todavía uno de los grandes temas sin resolver de la física actual. Y ciertamente si lo descubriera alguien, le darían el premio Nobel. Pero bueno, por ahora no está demostrada su existencia. Ahora bien, nosotros podríamos utilizar este pensamiento para generar un formalismo, es decir, una manera de trabajar que nos permitiera, mediante la integración de pequeños elementos, de pequeñas contribuciones, evaluar el campo magnético en un punto determinado. De la misma manera que lo hemos hecho para las cargas eléctricas. Entonces, en particular, podríamos pensar en dividir ese hilo de corriente en pequeños tramitos, en pequeños segmentitos, cada segmento generando un campo magnético parcial que variara como 1 sobre R. Y bueno, eso se me ocurrió a mí recién. No. Se le ocurrió a Biot y Savart ya hace un tiempo, los cuales desarrollaron este formalismo y así llegaron a una ley que conocemos con el nombre de ley de Biot-Savart. Y que funciona, experimentalmente funciona y muy bien. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, básicamente lo que ellos dijeron es, bueno, vamos a definir algo que se denomina elemento de corriente, que va a ser un vector representado que se va a calcular a partir del valor de la corriente I, eso quiero decir, que circula por un hilo de corriente, multiplicado por el diferencial de camino, es decir, por el vector que tiene un largo de diferencial de distancia y que tiene la dirección tangente a la forma del hilo. Puede ser circular, puede ser torcido, no estamos suponiendo aquí que sea recto. Entonces lo que ellos plantearon fue que la contribución al campo en un punto R, que está acá indicado, le puse una cruz acá porque para este caso el campo se está metiendo hacia adentro de la pantalla en ese punto, siguiendo la regla de la mano derecha simplemente. Entonces, la contribución que hace este pedacito de corriente al campo en este punto va a ser un vector dB. El punto ese está determinado por el vector posición R, que va desde el elemento de corriente hasta el punto donde yo estoy evaluando el campo, y la dirección de ese punto R viene dada por el versor o el vector unitario R con gorrito, perdón, que es simplemente R dividido el módulo de R. Entonces establecieron esta relación entre dB y R versor y el elemento de corriente. La contribución tenía que ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia es esta, y proporcional al producto vectorial entre el elemento de corriente y la dirección y el versor que da la dirección en la cual estoy evaluando el campo. Faltaba determinar la constante de proporcionalidad. Entonces, mediante experimentos, se pudo comprobar que en el sistema internacional C vale 10 a la menos 7 newton por ampere al cuadrado. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno,
por similitud con la electrostática, se definió una constante mu0, que vemos acá, que dividida por 4pi me da C. Y a mu0, ya vamos a ver que este mu0 solamente funciona cuando está vale así cuando está en el vacío, ¿no? Es la permeabilidad magnética. En este caso, mu0 es la permeabilidad magnética del vacío. Y bueno, después la expresión, el valor de mu0 es muy simple, es simplemente 4pi por C, y como C ya estaba determinado, mu0 da este número que tenemos acá. 1.25 por 10 a la menos 6 newton por ampere al cuadrado. Y bueno, y realmente la ley de Biot-Savart demostró ser muy eficiente, muy útil, ya que los experimentos la, refuerzan su aplicabilidad también. Entonces, la ley se puede utilizar para caracterizar el campo de sistemas mayormente simples y siempre y cuando tengamos en cuenta algunas simetrías. Entonces, bueno, utilicémosla para resolver el campo magnético en un punto determinado producido por un hilo infinito con corriente I y recto. Entonces, bueno, tomemos un hilo por el cual, que es recto, que es infinito, por el cual circula una corriente I hacia arriba. Vamos a colocar al hilo a lo largo del eje Z de nuestro sistema de coordenadas cartesiano. Y el elemento de corriente va a venir dado por I, la corriente que circula, que es dato, por el diferencial de camino, que por estar a lo largo del eje Z va a ser el diferencial de la variable Z de posición por Z versor. Es decir, el vector unitario en la dirección del eje Z, en el sentido creciente. Entonces voy a evaluar cuánto es la contribución de este pedacito que está acá a una distancia Z, cuál es la contribución de este pedacito de corriente al campo en el punto P, que está a una distancia del elemento de corriente R, y que está a una distancia R grande del hilo, una distancia perpendicular al hilo R grande. Entonces, este ángulo que ven aquí es un ángulo recto. Bien. Y bueno, para hacer este cálculo lo que voy a analizar además, lo que voy a tener en cuenta además es este ángulo que está acá, que me da la dirección hacia la cual en la cual se sitúa el punto P. Y esa dirección la voy a caracterizar con el ángulo que va desde el eje Z hasta el versor R, sombrerito, y que voy a llamar θ. Entonces, bueno, voy a plantear la ley de Biot-Savart para sacar dB. Entonces, B en el punto P va a ser la integral sobre todo el hilo de las contribuciones de B que vienen dadas por esta expresión que vimos acá. Con C igual a mu0 sobre 4pi. Entonces, ¿cómo queda esta expresión? Bueno, voy a quedar mu0 sobre 4pi por la integral sobre todo el hilo, y aquí vamos a tener 1 sobre r cuadrado, que es la dependencia del campo, de la contribución del campo de cada uno de los elementos de corriente, y arriba voy a tener el producto vectorial entre el elemento de corriente y el R versor. Entonces, el módulo de ese vector va a ser
el módulo de I de L por el módulo de R versor, que es 1, por el seno del ángulo que lo separa, que va a ser θ. Entonces, acá voy a tener I por dz por el seno de θ. Eso es el módulo del producto vectorial entre I de L y R versor. ¿Y el sentido del producto vectorial? Bueno, recuerden el producto vectorial la dirección del producto vectorial es la regla de la mano derecha. Entonces voy a hacer I de z que apunta hacia arriba por R versor que apunta hacia la derecha, me va a dar el pulgar que apunta en la dirección entrante eh, respecto a la pantalla. Y eso lo podemos simplemente poner como el versor, phi versor, en el sistema de coordenadas esférico. ¿Se acuerdan? Phi, el ángulo azimutal, es el ángulo que barre todo el plano XY midiéndolo desde X. Entonces, en ese lugar, el phi versor apunta en la misma dirección que el dB. Entonces pongo ahí phi versor. De ese phi versor no se preocupen, porque no depende de θ, así que no va a entrar en la integral. Pero fíjense que gracias a ese phi versor yo voy a saber que para cada punto el vector campo magnético siempre va a apuntar en la dirección de phi versor, es decir, siempre va a estar sobre el plano, paralelo al plano XY, y siempre perpendicular a la dirección radial dada por R grande. Bien. Y bueno, ahora hay que integrar. Entonces, bueno, tratemos de hacer este integral un poquito más amigable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta que que R chica seno de θ, R por el seno de θ, me da R, este R grande. Entonces yo voy a reemplazar R cuadrado por R grande al cuadrado sobre el seno de θ al cuadrado. Y por otro lado, voy a trabajar un poquito para sacar la expresión para dz, porque no es tan fácil integrar utilizando la coordenada z. Fíjense que la integración tiene que ir desde menos infinito a infinito para tener en cuenta la contribución de todos los elementos de corriente del hilo. Acá estamos haciendo más o menos lo mismo que hicimos para el caso de la carga, de un hilo de carga, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, fíjense que estamos en un z que es negativo. Entonces, la distancia z va a ser menos z igual a r sobre la tangente de θ. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque la tangente de θ es igual al largo de este lado del triángulo rectángulo dividido el largo de este lado del triángulo rectángulo. Como z es negativo, porque estoy debajo del 0, lo podría haber hecho para el positivo sin ningún problema, pero hubieran cambiado los signos. Igual da lo mismo la cuenta, así que no se preocupen. Entonces tengo que menos z, tangente de θ, perdón, es r sobre menos z. Y de ahí despejo z, menos z, y de ahí derivo. Entonces me va a quedar que el diferencial de z es la derivada de esto respecto a θ por el diferencial de θ. Y me queda esto. Me queda que dz, ahora ya sin el menos, es r sobre seno de θ al cuadrado. Esto es la derivada de r sobre la tangente de θ respecto de θ por diferencial de θ. Entonces ahora cambié, voy a poder cambiar de variable y pasar de una integración basada en dz a una integración basada en dθ. ¿Y cuánto va a valer? ¿Cuánto van a ser los extremos de esa integración? Bueno, voy a integrar desde muy muy lejos para abajo, donde θ es casi 0, hasta muy muy lejos para arriba, donde θ va a ser, eh, 180, o sea, pi, perdón.
lo que es pi. Vamos a cambiar esto. Entonces, desde 0 hasta pi. ¿Y qué es lo que voy a integrar? Bueno, reemplazo todo y me va a quedar que B va a ser mu0, saco afuera la corriente, divido sobre 4pi, y voy a tener la integral desde 0, es decir, teniendo en cuenta un elemento de corriente muy, muy lejos hacia abajo, donde θ es 0, hasta pi, un elemento de corriente que está muy, muy, muy lejos para arriba, donde θ vale pi, seno de θ de θ. Es más, podría haber tranquilamente sacado r afuera también, si quiero. Phi también es transparente a la integral, o sea que lo que hay que integrar es seno de θ por dθ, entre 0 y pi. Y no es muy difícil darse cuenta que esto me da menos el coseno de θ, que evaluado en pi me va a dar 1, menos, o sea, va a ser más el coseno de θ en 0, que va a ser 1, con lo cual va a ser un 2, y así ese 2 va a multiplicar, se va a simplificar con este 4 de abajo, y me va a quedar mu 0 por i sobre 2pi r por phi versor. Entonces, ya está, tengo la expresión para el campo a una distancia r de un hilo de corriente recto a infinito, por el cual circula una corriente I. Ese campo va a ser siempre perpendicular al hilo y con una dirección phi, es decir, siempre girando alrededor del eje de simetría. Y contenido siempre en el plano perpendicular al hilo. No va a tener ninguna componente a lo largo de z, ni ninguna componente radial tampoco, sino que las líneas de campo van a ser circulares. Ahora, esas líneas de campo van a ir espaciándose. ¿Se acuerdan que cuanto más cerquita estaban las líneas de campo, era más intenso el campo, y cuanto más alejadas estaban las líneas de campo, era menos intenso el campo? Bueno, esas líneas de campo se van a ir separando, es decir, el campo va a ir bajando conforme R sea más grande. Bueno, esa es la expresión para el campo de un hilo. Entonces hacemos bien una cuantita rápida antes de irnos al descanso. Supongamos que tenemos, la distancia es 10 centímetros y que ya hacemos circular una corriente de 100 amperes por ese hilo. Entonces el campo B va a valer aproximadamente, eso me olvidé de decir, que la unidad en la que medimos en SI el campo magnético es la Tesla. Eso me va a dar un valor de 2 por 10 a la menos 4 teslas. También hay otra unidad que es muy usada, que es la del Gauss, que equivale a 10 a la menos 4 teslas. Una tesla es un campo magnético muy grande, para que se den una idea. Y bueno, el campo magnético de la Tierra en Buenos Aires es de alrededor de 0,2 Gauss. Con lo cual tendríamos acá 2 Gauss, que es mucho mayor que el campo magnético de la Tierra en Buenos Aires. O sea, con una corriente de 100 amperes que podemos lograr tranquilamente, a 10 centímetros de ese hilo, nosotros mediríamos un campo que es 10 veces más grande que el campo de la Tierra que orienta nuestras brújulas. Entonces, si acercamos una brújula a 10 centímetros de este cable, la dirección de la brújula me va a dar simplemente la dirección del campo magnético generado por esta corriente y no la del campo magnético de la Tierra en Buenos Aires. Bueno, llegamos al descanso un poquito más tarde hoy, así que si les parece, no sé si hay alguna pregunta.
Bueno, me alegro mucho. Si les parece, volvemos acá 11:15 y retomamos. ¿Mm? Así que nos vemos a las 11:15. Aprovechen para descansar un ratito y seguimos con la clase. Ahí está. Bueno, entonces retomamos la clase. Em, bueno, repasando un poquito lo que vimos al final de la primera parte, que era, bueno, de qué orden era el campo magnético que generábamos con un hilo de corriente a 10 centímetros de ese hilo y sobre el cual circulaba una corriente de 100 amperes. Habíamos dicho que el campo magnético se medía en unidades SI, en teslas, esa es la unidad de campo magnético, y que se usaba mucho también otra unidad que se denominaba Gauss, que era igual a 10 a la menos 4 teslas. Como dijimos, el campo magnético de la Tierra, medido en Buenos Aires, es de alrededor de 2 décimas de Gauss. Y aquí les muestro un, un modelo, que es el modelo internacional de campo magnético global de la Tierra, que se va actualizando todos los años y que para una determinada latitud y longitud y dada una determinada altitud, en este caso pusimos, esto quiere decir a nivel del mar, esta es la latitud y la longitud de Buenos Aires, este es el sitio, si ustedes quieren probar para estimar el campo magnético en cualquier punto de la Tierra. Este modelo lo que provee son tres modelos distintos, yo en particular probé uno, pero no hay mucha diferencia con los otros. Es el valor total del campo magnético terrestre a la altura de Buenos Aires. Y fíjense, acuérdense que la coma separa los miles en inglés, entonces esto es 22.000 nanoteslas, es decir, 22.000 10 a la menos 9 teslas. Eso da 0,22 Gauss. Eh, bueno, ese campo terrestre en Buenos Aires va a tener una componente paralela a la superficie de la Tierra, paralela al piso, digamos. Eso va a ser la componente horizontal, pero también va a haber una componente vertical. Y obviamente, bueno, no lo hemos explicado, pero va a cambiar como de manera de dar un campo global para la Tierra que es del tipo dipolar. Ya vamos a ver eso en la próxima clase. Pero bueno, simplemente quería mostrarles cuánto daba con esta herramienta, cómo se obtiene el campo magnético de la Tierra en cualquier ubicación. Entonces, una pregunta que podemos hacer, que podemos responder, ustedes pueden responder muy fácilmente, es cuánto habría que alejarse del hilo ese que vimos, a qué distancia es R grande, para que el campo de la Tierra empiece a ser más importante que el campo de la, de la línea de corriente, del hilo de corriente. Entonces hagan ese calculito simple y traten de chequear cuánto haría falta alejar nuestra brújula para que la brújula se oriente eh, a lo largo del campo terrestre y no a lo largo del campo que genera el hilo. Bueno, vamos a seguir un poquito con los hilos de corriente y ahora consideremos dos hilos infinitos de corriente. Esto tiene que ver con un problema del práctico, así que bueno, vamos a ayudar un poquito a los chicos del práctico dando un poco lo básico de este problema. Supongamos que tenemos dos hilos infinitos dispuestos de manera paralela por un hilo 1 y un hilo 2. El hilo 1 está arriba y el hilo 2 está abajo, están separados a una distancia r, fija, obviamente, y constante. Si yo
tomo dos tramos enfrentados de corriente. Por el hilo 1 circula una corriente I1 y por el hilo 2 circula una corriente I2, en el mismo sentido que I1. Entonces, lo que nos interesa es ver qué fuerza se hace los portadores de carga de uno sobre qué fuerza hace la corriente de uno de los hilos sobre los portadores de carga del otro hilo. Porque ustedes se imaginarán que el hilo 1 va a generar un campo, que ese campo va a ser no nulo a la altura de los portadores de carga del otro hilo, y viceversa, también el hilo 2 va a crear su campo que va a afectar a los portadores de carga del hilo 1. Entonces, bueno, ¿cómo se ven afectados los hilos por el mero hecho de estar próximos y de cada uno generar su propio campo? Entonces, bueno, simplemente vamos a calcular el campo magnético de uno a la altura del otro. Entonces tomemos el hilo 1, el hilo de arriba, y el campo magnético, como ustedes ya se imaginan, las líneas de campo van a ser círculos concéntricos con el eje de simetría siendo el hilo 1, que se van a ir espaciando cada vez más debido a que el campo decae como 1 sobre R. Y entonces a la altura del hilo 2, el campo generado por el hilo 1 lo vamos a llamar con el nombre de B1. Si los hilos están en un plano horizontal, el campo a la altura de I2 producido por I1 va a ser vertical, y siguiendo la regla de la mano derecha. Entonces, si la corriente fluye en este sentido, por la regla de la mano derecha vamos a tener un campo que baja a la altura de I2. ¿Y cuánto va a valer el módulo de ese campo? Bueno, ya lo acabamos de obtener. El módulo de B1 va a valer mu0 por I1, que es la corriente que lo origina, dividido 2pi, y dividido R, que es la distancia que separa el hilo 1 del hilo 2. Entonces el campo de I1 a la altura de I2 es B1. Y bueno, y va a haber una fuerza. ¿Y por qué va a haber una fuerza ahí? Porque el I2 está conformado por portadores de carga que se están moviendo con una velocidad determinada. Entonces, ya dijimos que cuando hay cargas que se están moviendo en un campo magnético con una velocidad v respecto de un referencial, estas cargas van a ser sujetas a una fuerza que va a ser perpendicular a su velocidad. Entonces, bueno, ¿cómo representamos el movimiento de cargas que forman parte de I2? Bueno, supongamos que tenemos en el hilo tenemos n sub 2 cargas por unidad de longitud. Es decir, que en este tramo, en donde estamos analizando la fuerza, supongamos que tenemos n2 cargas por unidad de distancia, por metro. Tenemos tantas cargas por metro. Y que esas cargas se están moviendo con una velocidad media v2. Y que la carga de estos portadores de carga es Q2. Entonces, ¿cómo se define la corriente? Bueno, la corriente es N2 por Q2 por V2. Me acuerdo de la pregunta que hizo Ignacio de los otros días del N por unidad de volumen. Bueno, acá no usamos el N por unidad de volumen porque ya integramos en área, que es el área transversal del cable por el cual circula la corriente. Entonces me queda el N por unidad de distancia por la velocidad. Entonces con eso ya multiplico por la distancia y eso con la carga me da la corriente. Entonces, bueno, ¿cuánto vale la fuerza? ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza que actúa sobre los portadores de carga de la corriente I2 producto de la presencia del campo generado
por la corriente I1. Entonces, bueno, la fuerza va a ser perpendicular a la velocidad de los portadores de carga que se están desplazando. Si fueran positivos, entonces se están desplazando por allá. Y al campo magnético, que apunta hacia abajo. Entonces, fíjense que por la manera en la que se construyó el problema, V2 es perpendicular a V1, porque pues los dos cables son paralelos. Entonces la expresión para el módulo de F21, que es la fuerza, es trivial, porque es el módulo 1 por el módulo del otro, por el coseno del ángulo entre ellos, pero perdón, por el seno del ángulo entre ellos, pero el seno del ángulo entre ellos es 90, entonces el seno me da 1, con lo cual la fuerza, la expresión para la fuerza es Q2 por V2 por V1. ¿Y para dónde apunto? Y bueno, por la regla de la mano derecha, habíamos dicho que era I2 por V1, apunta para adentro. ¿Sí? I2 por V1, sí, apunta para adentro. Entonces aquí me equivoqué. ¿Y para qué lado? Vamos a ver. A ver. A ver si puedo salir de acá. A ver si está bien, ¿no? V2 por 1, sí, apunta hacia adentro. Este también. Bueno, después lo corrijo en la versión final de la... Ahí va. Ahí está. Ahí. Sí. Para este lado. Bien. Disculpen. Ahí retomamos. Entonces, ¿la fuerza cómo va a ser? La fuerza va a ser con la regla de la mano derecha, va a ser V por V, y eso me va a dar en la dirección de F21, que va a ser para aquel lado. Entonces, la fuerza por unidad de distancia va a ser simplemente I2 por V1, y I2 por V1 va a ser igual a mu0 por I1, o sea, V1 es mu0 por I1 sobre 2πr, y multiplicado por I2, aquí. Muy bien. Ahora, si ahora consideramos el campo generado por I2, entonces ese campo, según la regla de la mano derecha, me va a dar un campo en I1 que apunte hacia arriba. Entonces, en ese caso, la fuerza va a generar también, la corriente I2 va a generar en los portadores de carga del cable I1 una fuerza que va a ser resultante del producto de la velocidad de los portadores de carga, que va a ser V1 por el campo generado por I2 a la altura de I1. Entonces va a ser esta fuerza de acá, F12. Entonces, ¿qué va a pasar? La expresión para la fuerza sobre el cable 1, producto de la corriente en el cable 2, va a ser igual y opuesta a la fuerza que experimentan los portadores de carga del cable 2, producto del campo generado por el cable 1. Por el cable 1. Entonces, para dos corrientes que circulan en la misma dirección, las fuerzas van a ser opuestas y van a tender a traer los cables.
Bueno, me detengo aquí, van a seguir viendo en el práctico un poquito más sobre este problema. Bueno, y vamos a ver si tenemos tiempo, pero yo creo que sí. Por último, vamos a tratar de ver otro caso. Ya vimos y estudiamos bastante bien el caso de las corrientes del campo magnético generado por un hilo rectilíneo e infinito por el cual circula una corriente. Aplicamos Biot-Savart y sacamos el campo en todo el espacio. Ahora lo que vamos a tratar de obtener es el campo generado por una espira circular, es decir, por un conductor que está unido en los extremos y que tiene una forma circular con un radio R grande y por cuyo interior fluye una corriente I en este sentido que vemos acá. El campo magnético no lo vamos a poder calcular en todo punto del espacio porque por Biot-Savart es sumamente difícil la cuenta, pero sí podemos, utilizando un poco la simetría del problema, calcular el campo generado por la espira a lo largo del eje de simetría de la espira. Es decir, en esta representación, la componente del campo a lo largo del eje Z, que pasa por el centro de la espira y que es perpendicular al plano de la espira. Entonces, bueno, vamos a elegir nuestro eje de coordenadas, los ejes X, ya ubicamos el eje Z, entonces vamos a ubicar el eje X y el eje Y de esta manera, así queda nuestro sistema de coordenadas cartesiano, y vamos a tomar la coordenada φ, que es la coordenada angular en esféricas. ¿Por qué? Porque es sumamente útil, lo que me va a permitir es definir el elemento de corriente. Entonces, el elemento de corriente es la corriente por el diferencial de camino, y el diferencial de camino se expresa muy, muy fácil cuando tenemos esta coordenada φ medida, que es el ángulo medido desde el eje X hacia el eje Y. Entonces, dl, el elemento de corriente, perdón, el diferencial de camino va a ser simplemente R por el diferencial de ángulo φ. Entonces este pedacito de tramo de φ es un diferencial de ángulo φ multiplicado por el radio de la espira. Entonces queda sumamente simple. ¿Y cuál va a ser la dirección? Es la dirección, se toma la dirección del sentido de la corriente. Y la dirección del sentido de la corriente siempre es tangente a la espira, y para ello nos viene bárbaro utilizar el versor φ, es decir, el vector unitario que apunta en la dirección creciente de la coordenada φ. Bien, eso por un lado. Entonces, eso va a ser esencial para poder calcular, para poder trabajar con la ley de Biot-Savart. Y vamos a estimar el campo en un punto de coordenada z que esté situado sobre el eje z. Entonces, ahí vamos a considerar una contribución diferencial de campo que va a venir en una determinada dirección y que va a tener componentes a lo largo de las coordenadas de nuestro sistema cartesiano. Entonces el campo en la posición 0x, 0y, z, esta es la coordenada z, aquí está la coordenada z, lo cambiamos si quieren y lo ponemos. Esta entonces es la coordenada z. Va a venir dada, según la ley de Biot-Savart, por la siguiente expresión. Mu0 sobre 4pi y por dl por
el versor que va desde el elemento de corriente hasta el punto en donde queremos evaluar el campo, dividido la distancia desde el elemento de corriente hasta el punto de evaluación del campo, distancia que vamos a nombrar con el nombre que va a llevar el nombre de R chica. La corriente es uniforme, no lo dije, pero es algo muy importante. En cualquier punto, la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo es la misma, entonces eso es una constante que sale afuera, y la integral se debe hacer sobre toda la espira. Así como antes hicimos la integral sobre todo el hilo que llevaba la corriente I. Entonces, eh, para empezar podemos ver algo que ya simplifica el problema, y es que para cada punto, fíjense, DL es paralelo a phi versor, DL se da a lo largo de phi versor, entonces DL y R son perpendiculares. Entonces para un Z fijo, el ángulo entre DL y R es siempre 90. Entonces, phi versor por R, phi versor producto por R va a tener un módulo que va a ser simplemente el producto de, que va a tener un módulo 1, phi por R. Entonces, esto se va a simplificar, va a tener un módulo que va a ser simplemente DL. Pero además, phi por R, phi versor por R versor, va a tener una componente en Z y otra en la dirección R versor grande que estamos indicando acá. ¿Por qué? Por la regla de la mano derecha. Entonces, I dl, el vector I dl por R versor va a tener algo que apunte un poquito en la dirección Z, y en este caso un poquito en esta dirección, en la dirección de R versor, que en este caso es la dirección X. Entonces, la contribución de B va a ser perpendicular tanto a phi versor, que está acá, apuntando hacia allá, y a R, y eso va a dar un vector que sale para allá y que va a tener una componente en Z y otra componente a lo largo de X, o de R versor en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a considerar esto para cada punto de la espira al integrar las contribuciones. Y por simetría lo que esperamos es que la componente que no es, la componente de dB, que no es a lo largo de Z, es decir, esta componente de aquí, que en este caso es la componente a lo largo de R versor o de X, se anule. ¿Y eso cómo lo puedo esperar? Y a este elemento de corriente va a generar un diferencial de campo que va a apuntar hacia arriba, en este caso, por la regla de la mano derecha. Y cuando considere su opuesto en la integración a lo largo de la espira, eso va a generar una componente que va a ser igual y opuesta en la misma dirección, la dirección, en este caso, en el caso de este elemento de corriente, menos z. Entonces lo que espero es que todas las contribuciones a lo largo de la dirección perpendicular a z se anulen, y que solamente a lo largo del eje tenga una componente z del campo. Entonces, por simetría, solamente me voy a quedar con la componente a lo largo de z. Entonces, la integral del campo en el eje de la espira va a ser simplemente la integral de la componente z
del producto, derivada del producto del elemento de corriente y del lugar en donde estoy observando yo el campo. Es solamente la integral de la componente z. Bueno, ¿cómo queda todo esto? Bueno, queda de la siguiente manera. Va a ser I, que sale afuera porque la corriente siempre es la misma, por mu 0 sobre 4pi, y acá adentro me va a quedar dl, que es, ¿se acuerdan que dl es r por d phi, por el seno de tita? Ya vamos a ver de dónde viene el seno de tita. Tita es el ángulo que tiene origen en el punto en donde estoy observando el campo, y que mide la diferencia entre las direcciones del eje Z y la dirección que va desde el elemento de corriente hasta donde estoy evaluando el campo. A ese ángulo le llamo tita. Entonces, eso queda acá arriba, y abajo queda r cuadrado, que es lo que viene directamente de la ley de Biot-Savart. Y por supuesto, el campo, la suma de las contribuciones de todos los pedacitos de carga de la espira, van a estar a lo largo del eje Z. Entonces pongo el Z versor, que es la única componente que sobrevive, como ya lo dijimos anteriormente, y ese Z versor es también una constante, así que si quieren lo pueden sacar acá arriba, lo pueden sacar acá afuera. La integral va a ser en phi, porque esa va a ser la coordenada que me va a permitir recorrer los distintos puntos de la espira. Entonces, y phi, ¿cómo va a variar? Bueno, va a variar desde 0 hasta 2pi para completar la vuelta de toda la espira. Entonces, ¿de dónde viene ese seno de tita? Bueno, acá se los explico. Hagamos un zoom de esta figura, la figura anterior, y este ángulo es tita, este ángulo es recto por definición, porque viene de los ejes cartesianos, entonces 90, entonces este ángulo que está acá al frente va a ser 90 menos tita. Entonces, aquí tenemos el vector phi versor apunta a lo largo de la espira, para aquel lado. Entonces, dl por r versor va a ser perpendicular a ambos vectores, entonces va a apuntar en esta dirección. Ahora, ¿qué dirección tiene dl por r? Entonces lo que podemos hacer es mirar de costado, mirar desde este lado para allá, y ahora vemos una vista lateral de la geometría. Entonces, el eje X apunta para arriba, el eje Z apunta para allá, para la derecha, y ahora veo R versor, que va hasta el punto donde estoy evaluando el campo, 90 menos tita es este ángulo que está acá, estoy mirando de costado este triángulo, acá si yo prolongara esto, este ángulo sería tita, y acá tengo el phi versor, está saliendo de la pantalla, y entre R versor y dl por R versor, por definición de producto vectorial, el ángulo este es un ángulo recto. Entonces, si esto es 90 menos tita, le va a faltar tita para llegar a 90. Este ángulo es 90. Y este ángulo entonces, ¿qué va a ser? Este ángulo va a ser también 90 menos tita, el ángulo entre esta horizontal y la dirección del vector dl por r. Entonces, este tramito que ven acá, es dl por el seno de tita. ¿Por qué? Porque en realidad es dl por el coseno de 90 menos tita, que es este ángulo de aquí. Y como sabemos, el coseno de 90 menos tita es igual al seno de tita. Entonces, de ahí viene de ahí viene el seno de tita que aparece en la integral. Es decir, la proyección
la proyección del vector dl por r a lo largo del eje z. La proyección del vector dl por r a lo largo del eje z es dl por el seno de θ. Y es este tramito, este segmentito que ven acá. De ahí viene este seno de θ que ven acá. dl por el seno de θ es todo esto, a lo largo del eje z. ¿Está? Un poco complicado, pero espero que lo hayan entendido y después, más tarde, si quieren, más tranquilo, lo pueden repasar. Y si no, me hacen preguntas, no hay ningún problema. Bien. Bueno, requirió un laburito ver eso. Pero ya estamos, porque después para integrar vamos a poner simplemente que el seno de θ es... ¿Cuánto vale el seno de θ? El seno de θ es el seno de este ángulo. Entonces, el seno de θ es el opuesto, porque esto es un triángulo rectángulo, es el opuesto, que es R, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es R, pero R es igual a R grande cuadrado más Z cuadrado. Este es el valor de la hipotenusa de este triángulo, que tiene como lado Z, tiene como el otro lado R grande. Entonces el seno de θ lo puedo escribir así, y me dicen, pero sí, César, podrías haberlo sacado el seno de θ ya antes y nos ahorramos todo el problema. Es verdad. Pero bueno, quiero llevar el campo a una expresión en donde aparezca Z y no θ. Entonces, seno de θ vale esto, y ya había un denominador adentro de la integral que era 1, el denominador era r cuadrado. Bueno, r cuadrado es r cuadrado más z cuadrado. Por lo tanto, se multiplica con esto y todo esto sale afuera y me queda r cuadrado sobre r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Y acá me quedó solo, porque también el z sale afuera, solo el diferencial de phi. Y ya está, es una integral súper simple. La integral de d phi entre 0 y 2pi da 2pi. Entonces, simplifico 2pi, que me da esta integral, con el 4pi que estaba acá y me queda un medio, multiplicado por toda la expresión que acompañaba la integral. Entonces ya está. Tenemos que el campo generado por una espira circular de radio r grande en el eje de simetría de la espira a una distancia z del centro de la espira viene dado por esta expresión. Fíjense que la dirección del campo viene dado por la dirección de la corriente. Si la corriente apunta en este sentido, en el sentido inverso de las agujas del reloj, viéndolo desde el eje más z, el campo apunta a lo largo del eje z. Si la corriente hubiera circulado en el sentido inverso, el campo se daba vuelta y apuntaba en el sentido del eje menos z. Y después, cuanto más grande, bueno, después tenemos, perdón, cuanto más grande la corriente, más grande el campo. Después hay que ver qué es lo que pasa con R, con el tamaño. Pero lo que sí podemos ver es que acá tenemos, bueno, acá también podemos ver que, ya lo vemos mejor en la próxima diapositiva. Pero lo que sí podemos ver es que cuanto más grande Z, más chico el campo. Entonces también funciona eso de que cuanto más me alejo de la corriente, más chico es el módulo del campo que genera ese sistema de corriente. Muy bien. Y en particular en el centro de la espira, tenemos que B en 0, 0, 0, es decir, en el punto este que está acá, esto es I por mu 0 sobre 2R por Z. O sea que cuanto más grande sea la espira, a corriente constante,
más chico va a ser el campo que estoy midiendo acá. Pero siempre a lo largo del eje Z. Puedo utilizar con una computadora, calcular con Biot-Savart el campo, qué sé yo, acá, 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 sí, podría. Pero lamentablemente, analíticamente no es factible. Por eso nos concentramos en este eje de simetría, donde sí podemos, sin demasiada complicación, obtener la expresión para el campo. ¿Y qué nos daría ese campo para una espiral circular? Bueno, nos daría esta expresión, esta forma de líneas de campo, en donde el eje Z es el eje de la espira, y acá tenemos un corte que agarra un pedazo de cable que se mete, que donde la corriente se mete, la corriente se está metiendo dentro de la pantalla, y la otra parte de la otra sección del cable en donde la corriente sale hacia afuera. Entonces, por la regla de la mano derecha, tenemos que el campo, que la corriente gira en sentido, viendo desde arriba, desde el eje Z positivo hacia abajo, veo que la corriente circula en el sentido opuesto a la aguja del reloj. Entonces eso genera un campo con una componente positiva en Z, que es lo que resolvimos, y que esas líneas de campo se van separando conforme yo me voy alejando de la espira que está acá. El campo también, y es de esperar, es simétrico respecto al plano que contiene la espira. O sea que el campo aquí va a ser menos el campo que yo perdón, la componente, perdón, la simetría, quiero decir la simetría, el campo va a ser simétrico respecto de este plano, el plano XY. Con con un cambio de signo en la componente que no es Z, eso sí. Y eso va a venir dado por la dirección de la corriente. Bien, entonces ya pudimos resolver, gracias a Biot y Savart, la ley de Biot-Savart, pudimos resolver el campo para, en el caso de un hilo de corriente, todo el espacio, el campo magnético, y para el caso de una espiral circular, para el eje de simetría de esa espiral circular. También se puede calcular el campo magnético para el eje de una espira cuadrada, eh, que también es interesante y tiene muchísimas aplicaciones. Y en el práctico van a ver qué es lo que sucede cuando empezamos a apilar, disculpen, espiras circulares una sobre la otra, y formamos así, teniendo un cable en forma de cicloide y acercando las espiras que se van formando lo más posible, de manera que parezca que las espiras están bien pegaditas unas con otras, de manera coaxial, y ahí vamos a tener lo que se denomina un solenoide. Y para ese solenoide vamos a obtener también una expresión para el campo en el eje, en el caso en el que ese solenoide lo consideremos finito, y en el caso en el que ese solenoide lo consideremos infinito. El caso infinito probablemente lo veamos más adelante o hoy si da el tiempo. Así que bueno, en la próxima clase vamos a ver una propiedad muy interesante del campo magnético, en particular una propiedad de la integral de camino del campo magnético. Y vamos a llegar a una expresión que nos va a permitir utilizar un método más simple, usar una forma más simple de calcular el campo magnético para algunas distribuciones de corrientes simples que tengan mucha simetría, similar a lo que hicimos con la ley de Gauss para el campo eléctrico. Esa ley para el campo magnético se denomina la ley de Ampère, y es una de las 4 ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo de las que yo ya les hablé.
Así que bueno, eso queda para la próxima. Ahora, si tienen alguna pregunta, bueno, em, les cuento que ya para ir cerrando, hay instrumentos que se dedican a medir campos magnéticos, son derivados, son como brújulas. La brújula ya vamos a ver cómo funciona en la próxima clase. Son instrumentos que lo que hacen es medir las componentes, las tres componentes del campo magnético en el lugar en donde se coloca el instrumento. Estos instrumentos se llaman magnetómetros y es posible hacer experiencias muy interesantes midiendo el campo de la Tierra y sobre todo midiendo eh, el campo de una espira o un hilo de corriente cuando acercamos ese hilo de corriente a una distancia en donde el campo magnético del hilo de corriente empieza a ser más importante que el campo magnético terrestre. Bueno, me hubiera encantado mostrárselos. No tengo acá los elementos para reproducir la experiencia acá en mi casa, pero bueno, ya veremos si en algún momento se los puedo hacer llegar. Eh, bueno, podemos dejar por acá. Yamila, dejo todo en tus manos.